Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. La Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas del Archivo General de la Nación, bajo la dirección de Carlos Martínez Suárez, le da su más cordial bienvenida a esta reunión virtual sobre la directiva número 002-2019 AGN/DDPA, normas para la transferencia de archivísticos de las entidades públicas, así como también Shirley Sanabria, jefa del área de investigación de normas archivísticas a cargo de la realización de este evento. La presentación del tema de hoy está a cargo de Sari Álvarez, profesional por la Escuela Nacional de Archivística y la Universidad Católica Sede Sapiense, con más de 14 años de experiencia en la gestión de archivos y actualmente parte del equipo de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas del AGN. Adelante, Sari. Buenas tardes. Un momento, por favor. Muchas gracias. Siendo este nuestro primer evento de largo alcance, quería dar una bienvenida. Tenemos la primera vez que estamos recibiendo a través de una reunión, una charla de orientación a más de 400 participantes. Espero y agradezco su comprensión por la espera que han realizado ahora. Bien, tenemos todavía más de 70 personas en sala de espera, sin embargo ya corresponde iniciar con esta charla. Bien, hoy vamos a abordar el tema de normas para la transferencia de documentos archivísticos en las entidades públicas. Los temas de agenda son el registro de participantes, y he visto que muchos de ustedes están colocando la palabra presente conforme a las indicaciones que se dieron en el correo donde se les alcanzó el acceso. Por otro lado, el desarrollo de la charla va a hablar sobre la normativa que tiene el Archivo General de la Nación respecto al tema, y al mismo tiempo se va a orientar esta charla a dar respuestas sobre las consultas que ustedes formularon al momento de inscribirse para ser participantes en la misma, ¿no? Entonces, esto es con el motivo de poder aclarar ciertas dudas que ustedes ya han manifestado respecto a esta norma, ¿no? Bien, y posteriormente vamos a dar fin a la presentación y estén atentos por favor al chat. Hay también dos aspectos que quiero resaltar, y es que este tema de desarrollar, así como las consultas, van a ser entendidas de acuerdo al marco de la normativa técnica presentada que se va a presentar el día de hoy, y con posterioridad, en el marco de la difusión del Sistema Nacional de Archivos, la DDPA continuará realizando actividades sobre otras normas, ya de manera específica, de manera que vayamos ordenándonos un poco en cada tema que vamos a abordar, ¿sí? Para la implementación de cada una de estas en sus instituciones. Entonces, por otro lado, quiero remarcar que en el marco del reciente Decreto Supremo número 29 de 2021 de la PCM, que aprueba el reglamento de la Ley de Gobierno Digital, el Archivo General de la Nación, a través de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas, ha diseñado y viene ejecutando un plan de acción que permitirá definir los lineamientos para los procesos que involucren el tratamiento de documentos y expedientes electrónicos en las entidades públicas, ¿no? Para lo cual contará con la participación también de todos los interesados. Vamos a estar posteando en redes las charlas en cuanto a estas normas ya hayan sido difundidas y publicadas, y eso se hará de manera oportuna. Bien, entonces ya aclarando estos dos aspectos muy importantes, vamos a continuar con el desarrollo de la exposición. Si hubiese algún comentario, yo quedo atenta, Roger, a la comunicación por interno. Bien. Bien, la norma para la transferencia, tenemos una directiva, la número 2 del año 2019 del Archivo General de la Nación, a cargo de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas, titulada Normas para la transferencia de documentos archivísticos en las entidades públicas, aprobada con la resolución 22 del año 2019.
Bien, el objetivo de esta norma es disponer de un documento técnico y normativo que permita regular el procedimiento de esta transferencia de documentos archivísticos en las entidades públicas, cuya finalidad es garantizar una transferencia uniforme del acervo documental y, por otro lado, colateralmente asegurar la conservación e integridad del patrimonio documental de la nación, ¿no? Todo esto con la finalidad que llegue a los archivos regionales y al Archivo General de la Nación con una adecuada conservación y de forma íntegra. Entonces, toda esta transferencia pasa a ser regulada y normada. El ámbito de aplicación es de cumplimiento para todas las entidades públicas, es un cumplimiento obligatorio, de acuerdo a la conformidad con el artículo 2 del reglamento de la ley 25.323, que crea el Sistema Nacional de Archivo, ¿no? El cual establece cuáles son estas entidades conformantes del sistema. Bien, sobre la responsabilidad, el órgano de administración de archivos o el archivo central es responsable de conducir, planificar, organizar y dirigir, normar y coordinar, ejecutar y controlar la transferencia de documentos archivísticos. Es decir, está a cargo de hacer cumplir esta norma, también diseñar normativa específica dentro de su institución, conducir esta planificación, es decir, no es una actividad que se realice a solicitud de las unidades de organización libremente, sino de organizar estas solicitudes de transferencias que recibimos por parte de las oficinas para poder planificar y de manera planificada poder hacer la recepción de estos mismos, y con esta mira de planificación pues también organizarla y coordinarla. Así como también vamos a detallar más adelante que se tiene que generar la orientación, ¿no? Se tiene que realizar la orientación en las oficinas para que esta transferencia resulte realmente uniforme, homologada. Bien. Por otro lado, hay otra responsabilidad de la otra parte que son los archivos de gestión, quienes van a ser responsables de seguir los lineamientos establecidos por este archivo central o esta unidad organizacional a cargo de la administración, de la gestión documental, de los archivos también, ¿no? Ellos son los que van a cumplir, dar cumplimiento a lo que se determine en la normativa institucional. Van a comunicarse con el archivo central, van a al archivo central y van a tener comunicación constante para que esta transferencia se dé conforme a la normativa. Bien, entonces teniendo ya claro cuál es la responsabilidad aquí, la corresponsabilidad entre el archivo central o la unidad organizacional a cargo de la gestión documental en la institución, así como por parte de todos los actores a cargo de la organización, custodia, tratamiento en los archivos de gestión, ¿no? Que generalmente, comúnmente son el personal administrativo, las secretarias, el personal de apoyo, y muchos gozan pues de contar con contratados con un perfil específico para el manejo de los documentos. Entonces ellos son los que van a apoyar todo el cumplimiento de esta normativa. Bien, sin dejar de lado la responsabilidad que tiene el líder de la institución, la autoridad máxima de la institución, de que esta norma también se cumpla. Bien, dando inicio a las disposiciones generales, vamos a indicar que el órgano de administración de archivos conduce la transferencia de documentos archivísticos hasta la entrega y recepción final. Realiza el asesoramiento técnico al personal encargado de los archivos de gestión y de toda la entidad pública, y dispone el registro correspondiente de las series que han sido recepcionadas. Bien, es decir, tenemos a un archivo central, a una unidad organizacional a cargo de la gestión de estos documentos, y son ellos los que van a dar a conocer cuál es el procedimiento para la transferencia de los documentos a nivel institucional. Esto se hace a través de un asesoramiento, una charla de orientación, pero ya a un nivel de la institución. Es algo así como lo que se está realizando ahora, pero ya
dentro de cada institución, cada uno de ustedes puede llevar esta presentación y estos conocimientos que se les alcance a sus instituciones, ¿no? Precisamente para que todos en el interior de la institución puedan conocer cuál es la práctica correcta para la transferencia de documentos. Entonces, esta es una función muy importante, es una responsabilidad muy importante por parte del Archivo Central, de su personal, seleccionar al personal más capacitado, quien pueda orientar en toda la institución. También debemos considerar que dentro de todo el personal de archivo que pueda trabajar en una institución, se cuenta a veces con perfiles muy específicos. Hay personas que han sido capacitadas y ya tienen más experiencia en lo que vienen a ser las transferencias, mientras que hay otras personas que están más orientadas a la organización y descripción en sí, así como otras pueden también tener mayor conocimiento sobre la eliminación y aspectos también específicos como la valoración de documentos. Entonces, aprovechar siempre la conducción y la orientación por parte del personal que conozca más sobre el tema de incompetencia, ¿no? En este caso, la transferencia de documentos. Entonces, ya teniendo un primer paso realizado, que es este asesoramiento, que yo recomendaría que sea de manera anual, no hay una norma que especifique que se haga todos los años, pero institucionalmente se puede procedimentar de esa manera, ¿no? Se puede señalar que anualmente se realicen estas charlas de orientación dentro de la entidad, ¿no? A cargo del personal de sus archivos centrales. Entonces, bien, eso es una recomendación, aclaro por favor, no es algo que esté señalado en ninguna norma. Esto es porque se han recibido consultas, sobre todo en las regiones, respecto al personal que para cambiando. Entonces, como hay alta rotación, pues resulta muy necesario realizar estas charlas de manera constante. Bien. Por otro lado, la unidad de organización, la unidad organizacional, estamos hablando de todos los archivos de gestión, de todas las oficinas, las direcciones, las gerencias, las subgerencias, ¿no? Todos los órganos de línea, en toda la institución. Identifica cuáles son las series documentales que van a transferir de acuerdo al ciclo vital y periodos de retención consignados en el programa de control de documentos. Los documentos archivísticos a transferir deben conformar series documentales. Aquí aprovechamos en aclarar las consultas que han realizado respecto a la necesidad de contar con un programa de control de documentos archivos. Bien, sí, la norma hace mención de que se debe contar con un programa de control de documentos archivísticos. Sin embargo, para el tema de Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, apagar sus audios. De Tumbes. Gracias. Muchas gracias. Bien, de acuerdo a esta norma, yo agradecería por favor que no activen sus audios, coloquen presente nomás en el chat, de acuerdo a lo que se indicó. Sí, indiqué al inicio que se van a dar respuestas a las consultas que ya habían formulado y que nosotros hemos organizado, y vamos a ir de esa manera desarrollando la norma y dando las explicaciones del caso para aclarar las consultas. Sí, estemos atentos por favor a la charla. Bien, entonces, si bien tenemos una norma sobre el programa de control de documentos, para efectos de esta norma de transferencia, pues resulta muy útil, es una herramienta muy importante contar con el programa de control de documentos. Sin embargo, para efectos de las transferencias a nivel institucional, de los archivos de gestión a los archivos periféricos, no existe una obligatoriedad para que se realicen esas transferencias, ¿no? Es más, comúnmente las desarrollamos. Las oficinas normalmente señalan que ya tienen documentación, sus oficinas están colmadas de documentación y requieren descongestionar sus oficinas, entonces solicitan al archivo central la recepción de estos documentos que ya han terminado su trámite, y hay que aclarar aquí, es documentación que han culminado su trámite, no es que simplemente
no se cuente con espacio y necesite colocarlo en algún lugar. No es así, porque aclaremos que transferencia de documentos no es traslado de documentos. El traslado de documentos es llevar la documentación de un lugar a otro, trasladar un objeto de un lugar a otro, mientras que la transferencia también va al nivel de responsabilidades. Estamos trasladando responsabilidad de custodia, básicamente, de custodia a otro nivel, ¿sí? Estamos pasando de las oficinas, que ya dejan de tener la responsabilidad de la custodia y pasa a ser responsabilidad de un archivo central. Entonces, el expediente, la documentación que es transferida al archivo central, las que proponemos como oficinas, debe ser documentación cuyo trámite ha sido culminado y ya no se va a realizar ninguna serie de modificación a nivel central. Entonces, estas series, porque se transfiere por series documentales, no transferimos, como mencioné, un grupo de documentos porque deben ser simplemente trasladados porque ya no tenemos espacio, sino corroborando que realmente la serie ya terminó un plazo determinado en la oficina y estos ya corresponden a ser transferidos al archivo central, pues el archivo central debe evaluar si es que no se cuenta con un programa de control de documentos, y por eso es muy importante, porque es un documento en el que se establecen plazos de retención y digamos que de manera automática se puede hacer esa evaluación con solo saber el tiempo, el año que tiene esta documentación, para hacer un análisis rápido, una revisión rápida de la documentación, una verificación de años y poder pasarlos al archivo central. Sin embargo, cuando no se cuenta con esta herramienta, pues va a hacerse este control, pero ya considerando las necesidades de las oficinas, ¿no? Actividad que puede tomar un poco más de tiempo. Entonces, es esta una disposición general, que la unidad de organización es quien identifica las series que deben ser transferidas a un archivo central, y este archivo central es quien va a estar a cargo de esta evaluación. Bien, estas oficinas, las unidades organizacionales, designan a un representante para coordinar la transferencia con los encargados del archivo central. Asimismo, el archivo central es quien va a elaborar un cronograma anual de transferencia aprobado por la alta dirección de la entidad. Bien, para la elaboración del cronograma anual de transferencia se toma en cuenta que la actividad esté programada en el Plan Anual de Trabajo Archivístico, en adelante el PATA, ¿sí? Esta acción se va a cruzar con la norma de administración de archivos, en la cual tenemos un documento de gestión, que es el Plan Anual de Trabajo Archivístico, en el cual debemos considerar la actividad de transferencia de documentos, una actividad que vamos a realizar en lo largo del año. Entonces, pero aparte de que esté en este plan, de manera general, una actividad, vamos a tener aparte un cronograma anual de transferencia. ¿Cómo elaboramos este cronograma anual de transferencia? Existen dos maneras de abordarlo, ambas formas pueden ser complementarias. Por un lado tenemos a las oficinas que han identificado documentación que ya puede pasar al archivo central porque son documentación que ya no, su trámite ha culminado. Entonces proponen al archivo central, notifican de que ya tienen cierta documentación y quieren transferirla al archivo, y eso es, digamos, que esperar que las oficinas comuniquen al archivo central. Pero por otro lado, también es el archivo central quien puede, mediante documentación, solicitar un reporte a las oficinas que indiquen cuáles son esos documentos que corresponden ser transferidos, y también precisarles que podemos aprovechar para solicitar que indiquen cantidades a ser transferidas, los años, las series documentales, que nos hagan una precisión sobre lo que van a transferir. No acostumbrar a que solamente hagan mención de que quieren transferir documentación y aproximadamente 10 cajas. No. Hay que solicitar, anticiparnos y pedir
información detallada sobre lo que desean transferir y que también ellos indiquen que son documentos cuyo trámite ha culminado, porque si eso queda constancia en documento, pues va a hacer que exista bastante control por parte de ellos en enviar documentos que realmente hayan terminado su trámite, ¿no? Entonces, bien. Continuamos. Por tal motivo, las entidades públicas que no cuenten con un programa de control de documentos deben realizar sus transferencias de acuerdo a este cronograma anual. Este cronograma anual en realidad nos planifica, nos programa. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cantidad que indiquen las oficinas que van a transferir, nosotros podemos podemos proyectar con anticipación de repente la contratación de un personal por una cantidad de tiempo determinado. Doy un ejemplo. Tenemos un año para realizar diversas actividades en nuestros archivos, pero si nosotros ya hemos solicitado a las oficinas que nos envíen un reporte de la documentación que desean transferir y ya tenemos mapeada la cantidad de documentos, de metros lineales que van a transferir y ya hemos hecho un precotejo, una prerevisión sobre ello, nosotros podemos cuantificar en horas hombre la cantidad de tiempo que requerimos de la contratación de una persona y podemos programar durante 3 meses, eso depende mucho de la cantidad de documentos a transferir, para programarlo en el tiempo, en 3 meses, en 6 meses, dependiendo de esa cantidad, y contratar a 1, 2, 3 personas, también depende de la cantidad y también depende de qué tanto tiempo quiera el archivo central abocarse a ese trabajo, y contar no con un personal durante todo el año, sino con un personal específico para ciertos meses para esta tarea específica. Si no se trata de contratar a personas adicionales a las que ya se tienen, también este cronograma ayuda a que puedan agendar con tiempo sus actividades. Es decir, yo ya cuento con 2, 3 personas, una cantidad determinada de personas que realicen actividades archivísticas, y yo puedo determinar que durante de enero a abril se van a realizar las transferencias y de mayo a julio se van a realizar otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, este cronograma tiene ese fin, es una herramienta que nos va a ayudar a planificar en el tiempo las actividades dentro del archivo central. Y por supuesto también esto va a hacer que las oficinas puedan también hacer lo mismo, porque acá hay una corresponsabilidad. Si bien es cierto, las oficinas transfieren los documentos, ellos tienen que elaborar el inventario de lo que transfieren. Por lo tanto, ellos también pueden delegar a una persona del equipo a que realice esta actividad, a que realice estos inventarios. Si es que no lo han hecho durante los años anteriores, van a tener que realizar su inventario, van a tener que realizar un cotejo para estar seguros de lo que van a transferir al archivo central. Entonces, no solamente ayuda este cronograma anual de transferencia al archivo central en la planificación de sus actividades y contratación de los servicios, sino también a las unidades orgánicas, ¿no? A todos nuestros archivos de gestión. Bien. Pasamos a las disposiciones específicas de tipos de transferencia. Existen 2 tipos de transferencia. Una que es la transferencia ordinaria, la cual está programada, aprobada y se ejecuta en el tiempo determinado conforme al cronograma que ya hemos mencionado anteriormente. El reporte de la misma se consigna en el informe de evaluación del plan anual de trabajo archivístico, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, esas son las transferencias ordinarias, aquellas que están programadas. ¿Cuáles son, por otro lado, las transferencias extraordinarias, que también es otro tipo de transferencia? Son aquellas que corresponden al traspaso de documentos archivísticos, es decir, que la entidad o las unidades orgánicas remitan a entidades que asumen las funciones. La transferencia extraordinaria es aquella que corresponde al traspaso de documentos archivísticos que la entidad, que envían a las entidades que asumen las funciones. Bien, el acervo documental de las entidades públicas en proceso de privatización, por ejemplo, pasa en calidad de custodia a la entidad privada que va a asumir esas funciones.
La custodia tiene carácter transitorio mientras cumpla con sus fines administrativos. Posteriormente es transferido a la Dirección de Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación o al Archivo Regional de su jurisdicción, ¿no? Previa calificación. Esto es importante resaltar que toda esta documentación va a estar calificada, revisada por quienes reciben, ¿sí? El archivo documental de las entidades públicas en proceso de desactivación es transferido a las entidades que asumen sus funciones a fin de garantizar la continuidad de su gestión en el ámbito de su jurisdicción. Bien, continuamos con las transferencias extraordinarias. El acervo documental de las entidades desactivadas o fusionadas, una vez que hayan cumplido con los fines administrativos de la entidad receptora, es transferido a la Dirección de Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación. El archivo regional de la jurisdicción del transferente interviniente asesorando y supervisando la transferencia del acervo documental antes y durante su entrega de la recepción, informando al Archivo General de la Nación. Y, por otro lado, el responsable del órgano de administración de archivos de cada sector integrante del gobierno nacional, bueno, esto es por un tema de transferencias, actúan como secretario técnico en todo el proceso de transferencia del acervo documental, ¿sí? El responsable del archivo central de cada sector, bien, va a actuar como secretario técnico de todo el proceso. Esta actuación aparte del secretario técnico en sí, que es una figura que, si bien es cierto, el secretario técnico como tal va a asegurar y coordinar, dirigir el proceso, no quiere decir que no cuente con personal de apoyo que pueda realmente orientar toda la transferencia, porque en muchos casos existen grandes cotejos de grandes volúmenes de documentación. Entonces, el archivo central brinda también un apoyo, un soporte técnico, operativo, ¿sí? Con el personal que ya está acostumbrado a realizar estas transferencias. Eso es muy importante aclarar aquí, que en todas estas transferencias extraordinarias, el personal del archivo central esté dispuesto y tener la capacidad de poder no solo orientar todo este proceso, sino también dar la asesoría y el soporte operativo, apoyar en todo. No aceptaba nadie. Yo también, ayer tenía. Gracias. Bien, las condiciones del documento archivístico para las transferencias, es decir, para que exista la transferencia, para que realmente el archivo central no observe, va a tener, las unidades, las oficinas van a tener que enviar sus documentos que cumplan ciertas condiciones. ¿Cuáles son estas? Para la transferencia del documento archivístico debe reunir las siguientes condiciones que toda entidad debe garantizar. El documento debe estar identificado, clasificado y ordenado, conformando su respectiva serie documental. En estas dos líneas muy sencillas, prácticamente hacemos hincapié a la importancia que tiene la norma de organización de documentos, ¿no? Es decir, aquella norma que nos señala que el documento debe identificarse, clasificarse y que debe estar ordenado. ¿Por qué? Y nosotros como archivo central debemos de revisar que en general los archivos de gestión cumplan con esta disposición, cumplan con este ordenamiento. Esto no es un trabajo sencillo, pero sí requiere de la expertise del personal que ya está acostumbrado a realizar las transferencias. Sí hago hincapié en esto. Es importante que el personal de transferencia de documentos sea una persona con que tenga bastante capacidad de análisis, que sea una persona que tenga capacidad de concentración para hacer cotejo, revisión, validación de inventarios. Es muy importante, es un perfil muy específico, que pueda también, que conozca el funcionamiento de la entidad para que pueda tener un juicio crítico respecto a lo que está recibiendo, que de manera rápida pueda verificar que realmente la documentación esté ordenada. Esto es algo que
es una capacidad que deben desarrollar las personas que están a cargo de las transferencias. Bien, sobre la documentación que no se recibe, se debe recibir por parte del archivo central, estamos hablando de documentación de carácter bibliográfico, de carácter de un centro de documentación, como boletines, documentos de apoyo informativo, son esas copias de copias que sacaron en las oficinas para poder hacer una revisión, una lectura, y que no constituyen los documentos archivísticos en sí, que tienen la firma, los vistos buenos, los proveídos, ¿no? Por otro lado, las normas legales, que también constituyen un material periodístico, seriado. Por otro lado, las fotocopias de documentos originales, también, ¿no? Son los documentos originales, son los que tienen un valor, pero la fotocopia no. Los periódicos, las revistas, los borradores, ¿no? Ni formatos o formularios en blanco, ¿no? Aquí hay que hacer una acotación. Estos formatos, estos formularios en blanco, son documentación que no corresponde al archivo central recibirlos tampoco para eliminación. No, estos formatos, no olvidemos que la documentación archivística es aquella que tiene un contenido, una información importante, hay información de carácter administrativa, legal, es evidencia del funcionamiento de una entidad. Sin embargo, el formato solo, el formulario solo, recordemos que en un inicio esto es una compra de un bien, ¿no? Cuando compramos documentos membretados, sobres, planillones, salvo los de la SUNAT, que estamos hablando ya de una norma que hace que los documentos se conserven, pero por un tema de un control, ¿no? Una fiscalización de un tema de SUNAT, pero los formatos que son propios de atenciones de usuarios, que han sido impresos, pero que no han sido utilizados y han sido adquiridos, son un bien en la entidad y deben tener un manejo, otro manejo que no corresponde al área de archivo, corresponde al área de logística, de abastecimiento o específicamente de almacén, quienes tienen que liberar sus espacios, pero no es que lo tengan que mandar al archivo, sino es que estos documentos tienen que ir a ser reportados es un proceso que tienen que pasar para poder donar, vender o eliminar desechar, no usemos el término eliminar, digamos que desechar estos formatos, ¿no? Porque son bienes que ya no les sirven en la entidad, como por ejemplo las computadoras, los muebles que ya no son de uso dentro de la entidad, ¿no? Eso es otra cosa, no es materia de esas transferencias. Eso es importante resaltarlo. A todo esto recuerden que cada institución cuenta con un área de asesoría legal y con un área de logística, abastecimiento. En caso que la unidad de logística, abastecimiento constantemente o presione para que el archivo central reciba esta documentación, no olvidar que debemos de hacer la consulta correspondiente al área de asesoría legal y ellos estarán en la capacidad de responder formalmente con un documento que esto no corresponde y corresponde a la misma unidad de abastecimiento en conformidad con otras normas, ¿no? Bien. Por otro lado, nos remite, bien, el documento debe conservarse en un óptimo estado, sin enmendaduras, alteraciones físicas, presencia de agentes xilófagos, para lo cual se deben controlar los factores de deterioro, ¿sí? Por ejemplo, y para esto es importante que la oficina lo haya tratado, porque si la oficina es la que transfiere los documentos a tiempo, ¿no? Donde ha habido un control y un cuidado efectivo de su documentación en el archivo de gestión, estos documentos no tienen por qué pasar en un mal estado de conservación. Entonces, esto es algo que se controla desde los archivos de gestión y el archivo central no debe esperar a que recién transfieran para poder ver cómo está la conservación de los documentos de las oficinas. Ya debe ser debe estar en el plan anual de trabajo la actividad de supervisar los archivos de gestión y verificar pues que en las oficinas se tenga el completo cuidado para la conservación preventiva de los documentos. Bien.
en caso de recibir o de cuando uno hace una pre-revisión in situ en la oficina, y nos percatamos que existe este tipo de ocurrencia, tenemos que informarlo. Tenemos que informarlo y mediante documentación solicitar que se realice la limpieza o que se realice, en caso de, en algunas entidades debe estar normado el tema de la recuperación de expedientes, ¿no? Entonces, hacer uso de esos mecanismos para que las oficinas sean las que a tiempo, antes de ingresar al archivo central, puedan subsanar todas esos casos, ¿no? Para la transferencia, cada unidad orgánica debe separar sus archivadores de palanca de los documentos a transferir, conformar paquetes y ubicarlos en unidades de archivamiento predeterminados por el órgano de administración de archivos. Es decir, no es que yo transfiero los archivadores la documentación en los archivadores de palanca. No, lo que se realiza es retirar todo aquel material que puede no ayudar a la buena conservación de los documentos. Por ejemplo, las micas que suelen que suelen colocar, los mismos archivadores en sí, cuando están más de 1 año o 2 años en la misma posición vertical, también los documentos suelen ajarse. Entonces, esto no va así, se retira. Aparte que el archivador palanca también tiene un elemento de metal, y esto no es bueno a través de los años porque se oxida, ¿no? Entonces contagia los documentos y estos son dañados. Bien, la unidad orgánica que custodia los documentos retira el material no archivístico que pueda deteriorar y perjudicar al documento archivístico, ¿no? Grapas, clips de metal, sujetadores metálicos, micas de plástico, notas autoadhesivas con información no relevante y otros. Bien. Entonces creo que esta parte sí queda muy clara sobre limpiar la documentación. Esto, ojo, es a cargo de las unidades de organización. Esto está a cargo de los archivos de gestión, no corresponde al archivo central incidir en ello, y se recalca la necesidad de, en el momento de brindar la charla de orientación o la asesoría correspondiente a sus unidades de organización, ustedes puedan recalcar esto, ¿no? Que los documentos deben ser entregados por paquetes, ¿no? Y habiendo retirado todo este material. Incidan en ello para que el envío sea de esta manera. Bien, los documentos en soporte electrónico audiovisual, por ejemplo, los planos, radiogramas, cartas geográficas, fotografías, videos, discos compactos, entre otros, que se encuentren adjuntos a los expedientes en soporte de papel, pueden retirarse y referenciarse de acuerdo a las especificaciones técnicas brindadas por el órgano de administración de archivo. Para esto, cada archivo central ha debido estudiar los diversos soportes que recibe la entidad, ¿no? Esto es un trabajo activo por parte del archivo central que desde mesa de partes puede solicitar el apoyo en que le informe qué tipos de soportes están recibiendo adicional al papel en la entidad, dependiendo cada institución, de acuerdo de sus funciones, recibe distintos soportes, ¿no? Puede ser incluso que aparte de los mencionados pueden haber otros más. Entonces, siempre es bueno que para esto el archivo central pueda normar en su instrumento ya normativo específico para esta entidad en sí, puede ahí colocar, detallar cuáles son los cumplimientos que tiene que dar, ¿no? Los archivos de gestión. Bien, en caso que existan fondos y series documentales cerradas, ¿no?, conformados por documentos archivísticos que ya no se generan en la entidad, o que no se encuentren gestionados en el programa de control de documentos, pero que son custodiados excepcionalmente por el archivo de gestión, se deben transferir con la autorización del archivo central, ¿no? Los documentos deben estar archivísticamente organizados y se efectúa su foliación en caso no dispongan de ellas, ¿no? Esto es específicamente para los fondos y las series documentales que son cerradas, ¿no? Estos van a ser revisados, evaluados por el archivo central para su recepción. Bien,
quería hacer una acotación respecto a los documentos en otros soportes que se encuentran adjuntos a los expedientes en soporte papel. Acá dice que pueden retirarse. Claro, definitivamente si nosotros evaluamos, y esto ya es una materia más específica por parte de la conservación del documento, por eso que también requiere que hagamos un análisis y tengamos conocimiento sobre la conservación de documentos, debemos evaluar qué tan prudente, de qué tan viable va a ser la conservación de estos documentos si siguen adjuntos al papel, ¿no? Porque puede ser que por tenerlos juntos, en vez de ayudar a que se conserven, más bien van a hacer que se craquelen, que se maltraten, que vamos a doblarlos en más de 20 partes. Entonces es prudente que estos sean separados, pero unidos a través de una hoja de referencia cruzada, ¿no? Esto es algo que dentro de su norma interna puedan precisarlo. Evaluar todos esos casos, ¿no? De a qué medidas de conservación le corresponde pasar o enfrentar a tales documentos adjuntos, ¿no? A tales soportes. Sí. Definitivamente esto va para toda una charla específica sobre este punto. Sin embargo, hago mención de los aspectos más generales y relevantes, ¿sí? El uso de la hoja de referencia cruzada, ¿para qué? Para no desmembrar al documento. No es que simplemente los separo porque, bueno, los CDs los pongo por aquí y los documentos en soporte de papel acá. No, sino que estos documentos tienen que estar unidos de alguna forma, ¿sí? Para que se entienda que el documento, cuando veamos una hoja de referencia cruzada que me indica que se ha extraído de ahí un disco compacto, por ejemplo, yo pueda buscar ese disco compacto donde me indica esa hoja de referencia o donde el inventario me indique, ¿no? Porque para todo esto también hay un inventario y ahí pueden tener las observaciones y estas consideraciones. Bien, etapas de la transferencia. La presentación dice, en la fecha programada, el archivo de gestión o periférico transfiere los documentos al archivo central debiendo presentar el inventario de transferencia de documentos bien. Es decir, nosotros ya hemos levantado información, hemos consolidado un cronograma de transferencia, ya lo tenemos programado durante el año, ya llega el día en el que esto debe ser transferido y también tenemos 2 formas como abordarlo. Espero que la unidad organizacional, perdón, me diga a mí, toma, aquí está el documento, o también yo puedo, como archivo central, comunicarme, adelantarme y decir por si acaso ya está llegando el plazo para que me transfieran los documentos y ir también verificando con anticipación que efectivamente esta oficina ya ha avanzado en la revisión de estos documentos y ya tiene su inventario para poder verificar con anticipación el inventario que nos van a entregar. Porque no se trata de esperar al final el inventario que están elaborando las oficinas, sino de adelantarnos y estar supervisando durante todo este tiempo que trabajan. Así evitamos que las oficinas a último momento ejerzan presión para que nosotros recibamos los documentos que tienen ellos ya inventariados. Porque sí suele ocurrir, en mi experiencia me ha ocurrido que se les da la inducción, pero el personal que ellos contratan no conoce, a veces sí, pues lamentablemente no contratan a personal que ya tenga experiencia en hacer inventarios, entonces muchas veces suelen trabajar solos y al final entregan un inventario que no cumple las expectativas del archivo central. Entonces yo recomiendo para esto, y es muy importante, que la persona encargada, si es que no es el jefe mismo del archivo central, porque realidades hay muchas, hay realidades en las que el mismo jefe es también la persona que se encarga de realizar todas las actividades, y también existen casos en los que hay el jefe que ve solamente la parte administrativa, hay otros que supervisan, hay otros que hacen la transferencia. Entonces, la persona que esté a cargo de realizar la revisión, el cotejo de transferencias, junto con la persona que realice esta elaboración de inventarios dentro del archivo central,
que trabaje de la mano con esta persona que contratan las oficinas desde el inicio, que sea una comunicación constante, con la finalidad de que este inventario cumpla todas las exigencias que el archivo central considera cuando elabora sus propios inventarios. Así vamos a garantizar que no se haga un doble trabajo, es decir, la oficina no hace un inventario y luego llega el archivo central y hacemos otro inventario. No, lo que debemos hacer nosotros es validar, cotejar ese inventario. Pero es un inventario que ya cumple las exigencias, que está para agregarlo a la base general que nosotros tenemos. Entonces, para eso es importante que con la persona específica que va a realizar la actividad tengamos un feedback constante, ¿no? Que cada semana estemos ahí viendo los avances de su inventario. Eso es una recomendación que les doy para que después de 3 meses que a veces que se le contrata a la persona, recién decimos, no, este inventario está mal, pero la oficina ya termina su orden de servicio a veces de esa persona y ya no va a estar más en la entidad, entonces ese trabajo va a quedar en manos a veces de la secretaria, de alguien, y no se trata de no hacer un gasto vano de los recursos, sino optimizarlos. Entonces hagamos estas coordinaciones con anticipación. Bien. Entonces ya tenemos por un lado la presentación del inventario de transferencia de documentos. Bien, por otro lado ya corresponde la etapa de verificación al archivo central, quien tiene que verificar lo siguiente: que el inventario de transferencia de documentos debe coincidir con los documentos de materia de la transferencia. Esto también tiene que estar, tiene que guardar concordancia con lo que la oficina manifestó que iba a transferir. Bien, sabemos que hay casos excepcionales en las que de pronto llegan transferencias de repente de una entidad que corresponde entregar a la institución una documentación masiva porque de repente termina ahí un contrato, o suceden casos, me ha pasado estar en una institución que, por ejemplo, terminaba un contrato de concesión y la entidad concesionaria, como estaba establecido dentro de su contrato, tenía que entregar toda la documentación al órgano supervisor. Entonces, transfería 500 cajas, 800 cajas de un momento a otro al órgano de línea. Entonces, este órgano de línea lo que tenía es, si bien es cierto, tenía mapeado en el año entregar 150 cajas, de pronto hay 800 cajas más que entregar. Entonces, pero son, pues, los contratos estos no se terminan a cada rato, ¿no? Es algo que también puede informarse incluso con 2 o 3 meses de anticipación al final de un contrato. Entonces, salvo estos motivos excepcionales, lo normal es que en la entidad los órganos de las unidades organizacionales cumplan con entregar lo que habían mencionado. Si dijeron que iban a entregar 5 metros lineales, pues deben entregar 5 metros lineales, más menos con cierto margen de cambio, de variante, pero no quiere decir pues que tampoco hayan pasado de 5 metros lineales a 20, ¿no? De un momento para otro. No. En todo caso, queda evaluación del archivo central hacer esta recepción o no, porque como archivo central y como actividad planificada que es, ya tiene los recursos y el espacio para cierta cantidad de documentos. Bien, entonces acostumbrémonos también a instruir esto a nuestros unidades organizacionales para que estén al tanto de una comunicación previa. No es de un día para otro, no es de un momento para otro, todo esto debe planificarse. Sobre el estado de conservación de los documentos a transferir, también el archivo central valida que la conservación de los documentos sea conforme se estableció en los puntos anteriores que ya había señalado, ¿no? La foliación conforme a la normatividad vigente también. Resaltemos que en el caso de la foliación, para quienes estuvieron preguntando, estos documentos deben ingresar foliados ya de los archivos de gestión. Sí es cierto que existen casos, en los que los archivos de gestión presionan porque no cuentan con personal. Bueno, esto tiene que ser una acción totalmente consensuada con el archivo central, porque si bien es cierto, el archivo de gestión no tiene personal para que realice la foliación durante un año, ¿no? Y de acuerdo conforme han ido creciendo los expedientes,
imagínense pues cómo el archivo central va a tener recursos para que lo haga esta transferencia en una semana y ponerse a foliar toda esta documentación, ¿no? Creo que hay que concientizar sobre esto a los archivos de gestión, al personal, ¿no? Que la actividad de foliación se realice de acuerdo a la Ley General de Procesos Administrativos, de Procedimiento Administrativo. Entonces, a fin de evitar que la actividad de foliación sea considerada como una actividad archivística en sí. Nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar que se cumpla con la foliación, más no encargarnos de realizar la foliación. Entonces, esto también es algo que apelo que se oriente a los archivos de gestión. Bien, el rótulo de las unidades de archivamiento o conservación, es importante que los paquetes estén rotulados, ya sea que existen algunos casos en que codifican, pero esta codificación también tiene que estar clara en los inventarios, ¿no? Debe contar con un rótulo para poder identificar a ese paquete. En caso de contar con un sistema informático de archivo, los documentos de materia de transferencia deben estar debidamente registrados en el mismo. Aquí esto es muy importante, porque ahora que contamos con estos sistemas de trámite documentario en su mayoría, ¿no? Muy pocos sistemas de gestión de documentos archivísticos, pero más sistemas de trámite documentario, pues ahí se registran diariamente documentos y ahí están los datos importantes para un inventario, ¿no? Recuerden también coordinar con cada oficina los datos por serie documental que deben ir colocando, porque también en la práctica nos damos cuenta que no es que para todo documento son los mismos datos. Cada serie documental, cada documento específico dentro de una serie documental también requiere datos importantes. Entonces, solicitemos que el llenado de esos inventarios, el registro de información, sea conforme a lo que usualmente en nuestros servicios archivísticos, y esta actividad se cruza un poco con los servicios archivísticos, si nos solicitan a nosotros, por ejemplo, los comprobantes de pago por números, o los expedientes de pago, ¿no? Por números, entonces el número es un documento que no se puede obviar en el inventario. Es un pequeño ejemplo de lo que debemos considerar, ¿no? Entonces, ¿dónde existe a veces esta data? Existen ya aplicativos informáticos dentro de la institución, entonces muchas veces se trata de descargar esa información por parte del personal de las oficinas, no de nosotros, sino de las oficinas, para ya comenzar a adaptar el inventario. Eso es una práctica que también se está haciendo, que me parece genial porque evita estar digitando tanta información, pero sí, eso no quiere decir que descargo el registro, ¿no? del aplicativo informático, pero no valido. No, la oficina tiene que hacer su validación. Si realmente están registrados todos esos documentos, pues que todos esos estén en el paquete que estoy armando, ¿no? Y por otro lado, el archivo central puede usar también estos aplicativos para la validación. Es decir, el archivo de gestión me alcanza 100 documentos, pero el aplicativo informático me arroja que existen 150. Entonces nos puede servir para poder cruzar esa información y poder solicitarle a la oficina qué pasó con estos 50 documentos. Y ahí estamos hablando de un control también específico de lo que se transfiere. Porque suele ocurrir que cuando hacemos esto, las oficinas lo que hacen es buscar y decir, ah, verdad, estaba aquí, toma. Y completan la transferencia. Procuremos que esto no se complete después de meses, procuremos que sea una entrega completa. Por eso es que incido en que toda esta elaboración de inventario y trabajo de transferencia se haga siempre de la mano entre archivo de gestión y archivo central. No esperar al día final de la transferencia en sí. Bien, la cantidad de metros lineales debe coincidir o aproximarse a la cantidad programada o reportada en el inventario de transferencia de documentos, ¿no? Eso es un poco detalle lo que se había indicado previamente. Coincidir o aproximarse, ¿no? No hay margen de una variación grande, es una pequeña variación que puede ocurrir desde luego.
como parte de la revisión que está haciendo la oficina sobre sus documentos. Bien, y también se pueden abordar otros aspectos, y esto es importante detallarlos en la norma específica institucional. Algunos aspectos que ustedes consideren que son necesarios normarlos, agréguenlos. A veces es cuestión de ensayo-error, el tema normativo, es cierto, debemos hacer todo una revisión. Tenemos la norma general, la norma que está en el Archivo General de la Nación, pero cada institución tiene sus propias casuísticas. Estas casuísticas tenemos que colocarlas en la norma específica para que los archivos de gestión cumplan con estas especificaciones, y a veces nos demoramos en colocar en blanco y negro estas cosas específicas porque de repente nos puede parecer muy engorroso, pero probemos, considerémoslo, anotémoslo, y ya veremos, y obviamente todos estos lineamientos se hacen en consenso con el área legal, con el área de planificación, y también se comunican con anticipación a las unidades orgánicas. Entonces, una vez que ellos ya han dado sus alcances respecto a estos lineamientos específicos que estamos colocando, porque los consideramos necesarios para esta entidad donde trabajamos, pues lo normamos, se aprueba con resolución, y si observamos que las condiciones han mejorado, pues está perfecto, son lineamientos que nos han ayudado. Si consideramos que de repente han más bien creado un cuello de botella, que ha perjudicado a algún área específica, pues hagamos otros ajustes otra vez a la norma. No tiene nada de malo poder enmendar y corregir. Total, es un documento normativo que también que debe ser una herramienta de apoyo, de ayuda y de estandarización, ¿no? Entonces, veamos, incluso hay algunas oficinas, algunos órganos de líneas que pueden requerir una normativa específica para la transferencia de ese órgano de línea. También podemos elaborarlo institucionalmente hablando, ¿sí? Bien. Disposiciones complementarias finales. Esta directiva entra en vigencia, bueno, a partir de la aprobación, esto es del año 2019, la entidad pública debe otorgar los recursos idóneos para dar cumplimiento a la presente directiva. Aquí estamos hablando de recursos, de personal, insisto, con el tema del perfil de las personas que realizan las transferencias. Si son personas que están en nuestro archivo central y todavía no cuentan con la capacitación, pues hacer lo posible para que, bueno, estén atentos a nuestras charlas. Nosotros estamos implementando mecanismos, como ven, de tener el mayor alcance posible cada vez y poder llegar a las personas que están aplicando la normativa. Entonces, pero por otro lado, ustedes, como parte de los archivos centrales o los archivos de gestión, también siempre en sus términos de referencia coloquen que deben cumplir con cierto perfil, ¿sí? A las personas que entrevisten, porque también a veces no conocemos a la persona que vamos a contratar, entrevístenla, consulten si tiene conocimiento sobre la norma, háganles consultas básicas, esenciales, sobre, por ejemplo, los inventarios, sobre las series documentales, que son aspectos muy pilares de esta norma, y sobre el programa de control de documentos, para que puedan evaluar si es la persona indicada o no. Bien, y por otro lado, a la disposición complementaria final tercera, que los órganos de administración de archivos o archivos centrales de las entidades públicas son responsables de la difusión y cumplimiento de la presente directiva en sus instituciones. Por eso consideren mucho esta charla. De hecho, que van a recibir el material, ya se les va a comentar para que puedan recibirlo, se les va a dar la explicación. Bien, y pasamos a, de manera complementaria, indicar cuál es la referencia del rótulo de la unidad de archivamiento. Sí, este es un modelo general, definitivamente cada uno puede adecuarlo a su entidad. ¿Sí? Considerar el año de transferencia, una cosa es el año propio de la serie del documento, ¿no? Pero otro es el año de la transferencia. Por otro lado,
considerar el nombre de la unidad de organización, la serie documental, el código de la serie, fracción de serie. Yo he visto modelos que, en realidad los modelos son diversos, Ustedes pueden normar esto, el rótulo, de acuerdo a sus necesidades en su normativa institucional, ¿no? Este es el inventario de transferencia de documentos, ¿no? O sea, hace mención al nombre de la entidad, la unidad de organización, el nombre del servidor o servidora responsable, el inventario que es elaborado por, y eso es muy importante, quién es el encargado de elaborar el documento, ¿no? Incluso he visto que también pueden agregar el nombre de la persona que ha validado el documento, porque a veces pues una persona lo elabora, pero otra persona lo valida, ¿no? Y esto me parece una buena práctica, porque ayuda a poder a veces enmendar, corregir con anticipación un número, un dato importante que después nos va a salvar la vida cuando nosotros realicemos la búsqueda del documento, ¿no? Porque este inventario no solamente, si bien es cierto, no, se entrega en un PDF, también es un Excel o una base de datos que pasa al archivo central. Entonces, como base de datos que pasa al archivo central, tenemos que procurar que sea exacto, lo más exacto posible, con miras a que cuando le solicitemos nuestro documento al archivo central, estos puedan hacer el filtro correspondiente, poner el nombre que es, y, o el número, y puedan recuperar esa información, ¿no? Y les pueda botar el registro, y así ustedes puedan, los usuarios que solicitan documentos al archivo central, puedan recibir el documento que ya transfirieron a su archivo, ¿no? Y de esa forma fidelizamos ese trabajo del archivo central. Es decir, la confianza que tienen los archivos de gestión a la conservación y la recuperación, al acceso de los documentos por parte del archivo central, ¿no? Bien. Tenemos el otro, bueno, definitivamente es un inventario que tiene campos básicos. Ya hay inventarios que tienen más campos, incluso los Excel pueden tener mucho más campos, y solamente este es el de transferencia, donde podemos, que este inventario nos sirva, y recuerden el término de responsabilidad, ¿no? Nos sirvan para detallar los documentos que dejan de ser de responsabilidad de los archivos de gestión, ¿no? Y pasan a ser responsabilidad del archivo central. A veces hacemos en el inventario, por tratar de ahorrar tiempo, ¿no? Hacemos descripciones de manera general, y resulta que cuando pedimos, cuando queremos ver si realmente nos remitieron un tal documento o no, si fue transferido o no, no podemos saberlo porque la descripción fue muy general, ¿no? Entonces, acostumbrémonos incluso a tener un inventario de apoyo. O sea, tenemos un inventario de transferencia general firmado, perfecto, que puede tener, en resumen, 3 hojas porque hace alusión a los paquetes, pero puede estar acompañado de un inventario a nivel de registro, el cual también debe tener todos los vistos, todas las firmas correspondientes, el cual tenga el detalle de la documentación. Es algo que recomiendo bastante, porque sucede que a veces nos dicen del 1 al 100, y resulta que quieren el 99, y como no está en el inventario que si enviaron o no el 99, pues lamentablemente no podemos, mediante el inventario de transferencia, que es una herramienta muy importante, no podemos corroborar esa información, ¿no? Si fue transferido o no. Entonces no sabemos si a la oficina es la que no transfirió, o si el archivo central ya no lo tiene. Bien, eso también es un aspecto importante. Bien, Marco, te doy pase. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Sari, por tan estupenda exposición.